Eh, Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Vamos a empezar con el webinar. Como ya comentó mi compañero, la estructura es sencilla. Vamos a empezar con unos cuantos conceptos muy simples de lo que es en control de movimiento. Después vamos a pasar a los ejercicios para que podamos ver un poco del alcance de lo que podemos hacer con Sinex. Bueno, esto es como un pequeño diagrama de en qué consiste el cálculo de una aplicación. Se inicia con el análisis de la aplicación y esto abarca desde que el cliente nos pase datos, ya sea por correo, por llamada, por conferencia, hasta que vayamos directamente nosotros a visitar al cliente, revisar la máquina físicamente, tomar como tal medidas físicas de la máquina y considerar pues ahí, no sé, condiciones del ambiente como temperatura, vibraciones, campos electromagnéticos, etcétera. Los datos que se recaban en este análisis de la aplicación en campo se reportan en plantillas que ya tenemos predefinidas para facilitar el proceso de la información. Se envían al departamento de cálculo y en el departamento de cálculo se realizan el análisis de los datos y lo traducimos a una selección de equipos adecuados para esa aplicación. Para iniciar con los conceptos, vamos a ver tres conceptos que son unos cuantos de muchos, son pues tres de los principales. El primero es inercia, relación de inercia y torque. Primero, la inercia, pues es como tal la propiedad de un objeto para resistirse a cambio de velocidad, eh, a menos que exista una fuerza externa que provoque ese cambio. Entre mayor inercia tenga un cuerpo, entre mayor masa tenga, eh, la fuerza requerida para un movimiento en ese cuerpo va a ser mayor. Después tenemos la relación de inercia. Esta relación de inercias va a ser más complejo para la persona que va a programar el poder sintonizar correctamente el motor para que trabaje de forma adecuada con la aplicación. Entre más cercano sea el valor de relación de inercias a 1 o a 0, pues esta sintonización será mucho más sencilla. Después tenemos el torque. El torque es una magnitud de momento de fuerza que se produce en un movimiento rotacional. Aquí abajo podemos ver tres pequeños diagramas. El primero a la izquierda tenemos una distancia representada del punto A al punto B. Esa sería fuerza aplicada sobre el punto B. La fuerza, como sabemos, se mide en newtons. La distancia para el torque se considera en metros. El torque se representa con newton metro y simplemente es una multiplicación de la fuerza por la distancia. Con un ejemplo muy sencillo, si tuviésemos una fuerza de 1 newton en el punto B a una distancia de 1 metro, tendríamos un torque de 1 newton metro. En el siguiente diagrama podemos ver la representación de la fórmula de lambda, que es la relación de inercias, y simplemente es la inercia de la carga entre la inercia del servomotor. Para complementar esta parte de la relación de inercias, tenemos hasta la derecha este pequeño diagrama donde se representa pues un sistema de transportador de banda con dos rodillos, una banda, una carga, y todo eso se mueve con un servomotor. Aquí, para la inercia que tendríamos que considerar como inercia de la carga, tendríamos que analizar la inercia de todos los cuerpos que se tienen que mover por acción del motor. Esto quiere decir desde alguna flecha de conexión que exista entre la flecha del motor y la flecha del rodillo motriz, la inercia del rodillo motriz, la inercia del rodillo conducido, la flecha interna que puedan tener esos rodillos para moverse,
la masa de la banda y la masa de la carga. Toda esa inercia se tendría que relacionar contra la inercia del servomotor, y así es como determinaríamos la relación de inercias. Otro concepto muy importante es la curva característica de torque, velocidad en los servomotores. Estas curvas características nos describen cómo se puede desarrollar un servo relacionando bajo, en este caso el punto de Una disculpa. Sergio, ¿te podrás conectar, por favor, con cable al internet, por favor? Es que se está cortando demasiado y no se entiende. No se entiende casi nada de lo que estás comentando. Denos un minutito en lo que resolvemos este detalle. ¿Me escuchas, Alberto? Listo, ya te escuchamos bien, Sergio. Gracias. Si nos pudieras repetir ahí los últimos 3 minutitos, por favor. Y compartir pantalla. Ok, ¿sería desde la gráfica de torque-velocidad o fue antes? Sí, creo que desde ahí ya se empezó a fallar. Ok. De acuerdo, una disculpa. Bueno, aquí les hablaba sobre la curva característica de torque-velocidad de los servos. Voy a explicarlo otra vez desde el inicio, no sé en qué parte nos perdimos. Aquí les comentaba que en la gráfica de torque-velocidad, este es un diagrama muy común que utilizamos para referirnos a los niveles de utilización de un servo cuando estamos realizando una selección. Las gráficas de torque-velocidad, por lo común, se ven como esta que vemos aquí en pantalla, donde tenemos una línea media que suele representar el torque nominal del servo, y la línea que tenemos hasta arriba representa la línea de torque pico. Estas líneas pues relacionan como tal el eje vertical con el eje horizontal, donde tenemos determinado torque a determinada velocidad. En estas gráficas representamos lo que es la utilización o el área de trabajo donde se encuentra nuestra aplicación. Una vez que la simulamos, podemos determinar estos puntos verdes y rojos, donde el punto verde sería el área de trabajo pues nominal de nuestra aplicación, donde se mantiene la mayor parte del tiempo, y los puntos rojos representarían movimientos o esfuerzos esporádicos que se puedan generar en la aplicación de manera pues muy dispersa, o que ni siquiera podrían ocurrir, podrían ser nada más como circunstancias especiales.
Lo ideal siempre es que nuestra aplicación se mantenga dentro del área de trabajo nominal y sí podemos tener momentos de trabajo en el área pico. Si nuestra aplicación, si nuestro punto verde se mantuviera siempre en el área de trabajo cíclico, donde está el torque pico del servomotor, seguramente tendríamos problemas con el servo, probablemente de calentamiento, y se nos iría a falla. El siguiente concepto es el perfil de movimiento, que como tal describe pues el comportamiento de nuestra aplicación. Y en este perfil de movimiento podemos observar variables como velocidad, aceleración, tiempo, distancia y tiempo de espera. Aquí en el eje vertical tenemos velocidad y en el eje horizontal tenemos segundos. Tenemos diferentes movimientos en este perfil donde la primera diagonal representa una aceleración. Esta aceleración nos lleva a alcanzar una velocidad aquí, por ejemplo, de 0.2 metros por segundo, y en el mismo momento en que llegamos a esa velocidad nos indica que va a empezar a desacelerar hasta llegar a cero otra vez. Después de que llegamos a cero tenemos un tiempo de espera que va de 1 segundo hasta 2 segundos, es decir, tenemos un tiempo de espera de 1 segundo. Este tipo de perfil podría ser perfil de un medio, donde la mitad del tiempo es aceleración y la mitad del tiempo es desaceleración. El siguiente tenemos otro movimiento, ahora de regreso, es negativo, o sea, viene en sentido contrario que el anterior, y es un movimiento diferente, es un movimiento de tipo sinusoidal. El tiempo del movimiento de nuevo es 1 segundo, después que llega a cero tiene una espera de medio segundo, y luego tenemos otro movimiento, pero en este caso tenemos una rampa de aceleración de aproximadamente, aquí nada más viendo la gráfica, pues más o menos 0.2 segundos el tiempo de aceleración. Después tenemos un tiempo de movimiento continuo, después de que llegó a la velocidad más o menos de 0.25 metros por segundo, se mantiene esa velocidad por aproximadamente 0.8 segundos y empieza a desacelerar. En esta parte vemos que empieza a desacelerar, pero no llega a cero. No llegamos a velocidad cero. Queda más o menos como en 0.3, 0.4 metros por segundo. Se mantiene nuevamente a esa velocidad por más o menos 1 segundo y nuevamente empieza a desacelerar hasta que ahora sí llega a cero y tenemos un tiempo de espera otra vez. Así es como suele representarse un perfil de movimiento y así es como lo interpretamos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios y antes de pasar a la parte de ejercicios les voy a mostrar rápidamente la interfaz del software Simex. Esta es la interfaz del software. Acá en la parte izquierda tenemos nuestro árbol de proyecto donde nos van a aparecer los diferentes ejes. Aquí yo podría crear más ejes, nos van a empezar a aparecer acá. Los ejes aquí, por ejemplo, si yo tuviera este eje completo, el eje 2, y lo quisiera duplicar, digamos que ya lo tengo completo y nada más quiero cambiar un componente, en vez de hacerlo todo otra vez, lo puedo duplicar nada más y cambiar el componente que necesito. Entonces aquí en nuestra parte izquierda tenemos nuestro árbol de proyecto. En la parte central superior tenemos nuestro tren de componentes. Aquí en el tren de componentes es donde nosotros vamos a poder empezar a agregar como tal, pues componentes, ya sean plantillas. Las plantillas nos van a dar como un conjunto de elementos mínimos para poder simular cierto tipo de aplicación. Y pues aquí en las plantillas tenemos diferentes plantillas. Tenemos para aplicaciones rotativas, para platos giratorios. Sergio, perdón, ¿estás Sí. en la diapositiva de ejercicios o ya cambiaste? Ya cambié el Simex, ¿no se ve? No. Okay. Ahí está, ya se ve Simex. Está. Sí. Bien, aquí a la izquierda tenemos nuestro árbol de proyecto, donde les comentaba que podemos agregar los diferentes ejes que vamos a simular. Aquí en la parte central tenemos la descripción del eje con el tren de componentes. Aquí en el tren de componentes es donde vamos a agregar pues los elementos que vamos a simular, ya sean plantillas. Las plantillas van a ser como un grupo
de componentes predeterminados para cierto tipo de aplicación, o podemos agregar la aplicación por separado y los componentes uno por uno. Acá en la parte derecha superior tenemos lo que es la caja de herramientas. Aquí en la caja de herramientas también podemos ver las diferentes plantillas, los diferentes tipos de mecanismos y los componentes que podemos ir agregando. Bien, ahorita vamos a empezar con el ejercicio y conforme vamos avanzando con los ejercicios les voy a ir explicando las demás partes de la interfaz de Simex. Bien, el primer ejercicio que vamos a ver va a ser un plato de indexado. El plato de indexado se va a componer de un servomotor, un reductor y pues como tal la aplicación rotativa. Aquí tenemos los datos de la aplicación. Nos dan características del plato, el diámetro de 500 milímetros, diámetro interno no tiene, es un plato ciego. Tenemos el largo, que sería pues la altura del disco, el espesor, 10 milímetros. El ángulo de montaje va a ser 0 grados y la distancia de fuerza de palanca también va a ser 0 milímetros. El material es acero. Después tenemos dos herramientales sobre el plato. Los dos herramientales tienen las mismas dimensiones, 130 por 130 por 150 milímetros. Uno está montado a 0 grados, el otro está montado a 90 grados y están a 300 milímetros del centro, el material acero. Después nos indica que tenemos un resaque, que sería como un corte en el plato, con un diámetro de 90 milímetros, es un corte circular. Va a estar a 180 grados y a 300 milímetros del centro. Después nos describen el perfil de movimiento. Muy simple, un indexado trapezoidal, un perfil de 1/3. El desplazamiento es de 90 grados con un tiempo de 1 segundo. Y por último tiene la espera de 1 segundo. Y la aplicación está en orientación horizontal. Entonces vamos a pasar nuevamente a Simex. En Simex voy a abrir nuestras plantillas. Las plantillas voy a seleccionar la de plato rotativo. La voy a arrastrar, la selecciono, la arrastro. Me indica la palomita verde donde la puedo colocar en mi tren de componentes. Lo suelto aquí y me agrega los componentes mínimos que necesitamos para esta aplicación. Menciono componentes mínimos porque aquí podríamos nosotros agregar diferentes tipos de componentes. Si hubiera alguna reducción, un reductor externo o algo así, un acoplamiento, una flecha, también las podemos incluir. Ahorita vamos a trabajar con los elementos mínimos que nos pide la plantilla. Cuando seleccionamos un componente en nuestro tren de componentes, en la parte baja de propiedades podemos ver las propiedades del elemento que hayamos seleccionado. Aquí, por ejemplo, el elemento que está hasta la izquierda siempre va a ser el tipo de aplicación que vamos a simular. En este caso es una aplicación rotativa. El primer botón que tenemos aquí en la parte de propiedades es el perfil de movimiento y carga. Aquí es donde vamos a meter los movimientos de nuestro perfil. Y dependiendo del tipo de aplicación que tengamos, van a variar los campos aquí abajo. Aquí, por ejemplo, me pide la distancia del centro de masa, ICG, me pide la masa y el ángulo en el cual está montado la masa en el plato rotativo. Este va a ser un campo común, que sería el de la orientación de la aplicación. Este lo podemos definir de una vez. Aquí se representa cómo está la aplicación. 0 grados, es decir, que el ángulo AH serán 0 grados. Lo podemos dejar así, es como va a estar nuestra aplicación. Y ahora vamos a entrar a la parte del perfil para meter el movimiento. Teníamos que el movimiento es de 1/3 trapezoidal. Aquí en este botón de Simex podemos definir el tipo de movimiento, ya sea por 1/2, por 1/3, 1/4, sinusoidal. Podemos definir segmentos del movimiento, una aceleración, velocidad constante. También tenemos plantillas, tiempo de espera y podemos importar datos también. Aquí vamos a utilizar el perfil de 1/3. Tenemos que el perfil es de 90 grados en 1 segundo y luego la espera de 1 segundo.
Entonces aquí pondríamos 1 segundo y el tipo de movimiento, la distancia del movimiento va a ser de 90 grados. El tipo de datos que nos va a pedir en esta parte va a depender nuevamente del tipo de aplicación. Ahorita, como es una aplicación rotativa, nos pide el movimiento en grados. Grados, radianes, arcos minuto, arcos segundo. El segundo ejercicio que vamos a ver, como va a ser una aplicación lineal, el movimiento nos lo va a pedir en milímetros, desplazamiento lineal. Ok, después tenemos una espera, también es de 1 segundo. Ya tenemos la espera de 1 segundo y así quedaría el perfil. Movimiento de 90 grados en 1 segundo con perfil de 1/3 y la espera de 1 segundo. Aquí ya le podría dar a aceptar. Me va a guardar el perfil. Y lo siguiente que tenemos que meter son los datos de masa para calcular la inercia y el centro de masa de nuestra aplicación. Para eso voy a utilizar esta calculadora. Podría meter los datos directos aquí si ya los conozco, pero SciMax tiene pues esta ventaja que podemos utilizar calculadoras de inercia o calculadoras de masa. Aquí en esta calculadora de inercia yo puedo ingresar los diferentes cuerpos que se encuentren sobre nuestra aplicación para ahí empezar a calcular pues como tal la inercia, la masa, el centro de masa. Entonces podemos regresar acá a los datos de la aplicación. Vemos que lo primero que tenemos es el disco, que sería el plato sobre el que va a estar nuestros herramientales. El plato es de 500 milímetros por 10 milímetros de grosor en acero. Entonces, aquí en SciMax podemos seleccionar diferentes tipos de cuerpo. Un plato se representaría como un cilindro, diámetro de 500 milímetros, diámetro interno no tenía, 10 milímetros de espesor y el material en acero. Aquí el material está representado por densidad. Tenemos 3 materiales predefinidos en SciMax, pero nosotros podríamos ingresar un valor de densidad de un material que no esté aquí en SciMax y podríamos utilizar pues realmente cualquier material mientras conozcamos su densidad. Aquí vamos a utilizar el acero. El ángulo de rotación pues va a ser 0, va a estar rotando sobre su propio eje porque va a ser el plato que vamos a utilizar. Ya que lo definimos, aquí yo le puedo cambiar el nombre, le puedo poner como tal plato. Aquí en la parte superior derecha tenemos estos botones para borrar, para agregar un cuerpo antes, para agregar un cuerpo después del que tenemos seleccionado. Borrar el cuerpo que tenemos seleccionado, copiar y cortar. Aquí le voy a dar en agregar siguiente. Me vengo aquí a ver los herramientales. Tenemos que es de 130, B1, B2 130, largo de 150, 0 grados, 300 milímetros y en acero. Entonces me regreso acá. Tenemos que va a ser una forma de cuboide. Voy a cambiar el nombre, herramiental 1. Y tenemos que son 130, B1, 130, B2, largo 150, 0 grados, 2 milímetros en acero. 130, 130, 150, 300 en acero. Ahora, vemos que el herramiental 2 es exactamente igual, simplemente cambia el ángulo en donde está montado con respecto a nuestro plato. Entonces, para no volver a escribir todos los datos, aquí puedo seleccionar copiar cuerpo, insertar debajo. Me copia ya el cuerpo que había completado. Le cambio simplemente el nombre. Ahora se llama herramiental 2 y le cambio el único dato que tenía diferente, que era el ángulo. De acuerdo, lo que sigue ahora es el resaque. El resaque es de un diámetro de 90 milímetros a 180 grados con un brazo de 300 milímetros. Brazo de fuerza o distancia del centro. Entonces, para hacer un resaque vamos a agregar el siguiente cuerpo. Y aquí, en la parte de operación, podemos ver que todos los cuerpos tienen un símbolo de más. Eso quiere decir que están sumando masa o inercia.
Como el resaque va a ser una resta, le vamos a cambiar el símbolo a menos. Pero primero voy a cambiar el tipo de cuerpo. Como va a ser un tipo cilíndrico, va a ser un círculo lo que vamos a cortar. Voy a seleccionar cilindro. Después voy a cambiar el tipo de operación a resta. Le voy a poner resaque. El diámetro es de 90 milímetros a 180 grados y a 300 milímetros del centro. 90 milímetros, 180 grados, 300 milímetros del centro. De acuerdo, y eso sería todo para la parte de calculadora de inercia. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos calculada la masa total, la inercia total, el ángulo de rotación y la distancia del centro de masa con respecto al centro de nuestro plato. Aquí voy a cambiar la unidad de la inercia para que sea un número más pequeño, 4.176. Este número lo voy a tener que pegar en la parte de nuestro perfil de movimiento. 4.176 kilogramo metro cuadrado. Y le voy a dar a aceptar. Regreso a la parte del perfil de movimiento y voy a pegar ese valor. 4.176 kilogramo metro cuadrado. Este valor de inercia lo tenemos que tener en todos los movimientos de nuestro perfil, sean movimientos o sean lapsos de espera. Aquí, pues yo simplemente podría pegar el mismo valor en el siguiente movimiento o puedo utilizar este botón de Simex que me dice mover la carga hacia la derecha. Lo presiono y todos los movimientos que estén a la derecha de este movimiento que seleccioné al inicio van a tener la misma carga y torque de proceso si aplicara, ¿no? Aquí no tenemos torque de proceso, nada más de inercia, ya no la movió. Ya de aquí ahora sí le puedo dar en aceptar. Ya tenemos completo nuestro perfil de movimiento. Si ven, el uso de esta calculadora nos llenó estos datos en automático. Entonces la parte de nuestro perfil, nuestra aplicación ya la tendríamos completa. Lo siguiente que voy a hacer es agregar relojes medidores. Entre cada componente tenemos estos pequeños nodos. Estos nodos de unión entre componentes nos pueden mostrar el estado de la unión de dichos componentes. Por ejemplo, este está completo y este está interrumpido, digamos. Este que está interrumpido quiere decir que no se han seleccionado uno o dos de los componentes que están en este nodo. En este caso no hemos seleccionado un reductor ni hemos seleccionado un servo, por eso aparece de esta manera. Le voy a dar segundo clic, clic derecho en el nodo y me da la opción de agregar reloj medidor. Cuando agrego este reloj medidor me aparecen aquí las tablas de medición de la aplicación. Me van a aparecer las curvas características del servomotor cuando lo tenga definido. Y lo más importante que van a ser los niveles de utilización del componente. Aquí no me muestra nada porque de nuevo no hemos seleccionado un reductor ni un servomotor. De igual forma, ya que tenemos seleccionado el reloj medidor, aquí a la parte derecha baja, nos aparecen los datos de la aplicación que tenemos en esa parte del proceso, en el reloj 1. Tenemos aquí el torque máximo que estamos utilizando, la velocidad y la inercia. También tenemos aceleraciones. Conforme vayamos agregando acá más relojes, nos van a aparecer los datos aquí abajo. Bien, lo siguiente que vamos a definir va a ser el tipo de reductor que vamos a utilizar. Pues aquí lo más común sería utilizar un reductor de tipo Breda. Eso facilitaría pues mucho el montaje del plato al reductor. Vamos a seleccionar el reductor. Tamaño 10. Vamos a empezar con un radio 10:1. Esto porque si yo selecciono un radio mayor a 10, si ven aquí en el número de parte cambia el MF2, que son las etapas del reductor. Aquí yo por experiencia sé que un radio 4 a un radio 10 son etapa 1 y en precio eso quiere decir que van a ser igual. Desde el radio 4 hasta el radio 10 van a tener el mismo precio por ser de la misma etapa. Si yo cambio un radio 16, sé que va a cambiar el precio, entonces utilizo el radio más alto de la etapa menor posible. Esto porque a mayor relación
en el radio de reducción del reductor tenemos mayor reducción de la relación de inercias que queremos al final. Además que tenemos una multiplicación más alta en el torque del servo y esto nos puede permitir utilizar un servo más pequeño. Es otra reducción de costos ahí. Entonces aquí yo voy a empezar con el TP10 en radio 10 para hacer mi análisis. Veo los niveles de utilización solamente del reductor, se ve bastante bien. Paso a la parte del servo. En la parte del servo puedo entrar a este botón que dice abrir base de datos. Y en la base de datos podemos ver como tal toda la colección de servomotores que tiene Simex de muchísimas marcas de fabricantes. Si yo doy clic aquí en el filtro de fabricante, puedo ver las diferentes marcas de servos que tenemos en la base de datos de Simex. Y si notan, algunos de estos fabricantes tienen 2 asteriscos. Esto quiere decir que estos servos de estas marcas se han cargado de forma manual a la base de datos de Simex. Esto quiere decir que no estamos limitados a utilizar los servos que ya están definidos en Simex, sino que podemos cargar servos, pues no sé, tal vez obsoletos que los fabricantes ya no venden, ya no están en la base de datos y el cliente los tiene todavía en su planta, los tiene funcionales, quiere utilizar esos mismos equipos, pues ahí nada más tendríamos que conseguir la información técnica de esos servos para poderlos cargar de forma manual aquí en Simex y poderlos simular. Aquí vamos a empezar, por ejemplo, vamos a seleccionar Rockwell. Vamos a seleccionar Rockwell, vamos a poner, bueno, antes de poner filtros, aquí podemos observar así de manera inicial el nivel de utilización del servo. El nivel de utilización del servo, podemos revisar también la relación de inercia que tenemos con la aplicación. Como les había comentado, queremos que esta relación de inercias esté menor a 10. En este caso, la relación de inercias son altísimas para las primeras opciones de servo que tenemos. Y después podemos ver las características del servo, que serían torque, velocidad, hasta, si le damos hasta la derecha, podemos ver incluso las dimensiones del servo. Podemos ver el tamaño de la brida, el cuadrado, el tamaño de la flecha, etcétera. Entonces aquí el primer filtro que voy a aplicar va a ser la utilización. Voy a poner que un máximo de 80%. Esto nos va a reducir las opciones. Y si le doy en el filtro de tipo, puedo poner directamente alguna serie de servomotor. Por ejemplo, si el cliente hubiese preferido utilizar la serie MPL A220, que es la A, puedo utilizar ese filtro. Solamente me va a filtrar los MPLA. Aquí podría seleccionar el primer servo, se ve la utilización bien, pero si notan, la relación de inercias está en 449. Aquí voy a seleccionar ese servo. ¿Y qué podríamos hacer para reducir la relación de inercias? Como ya habíamos comentado, entre mayor sea el radio de reducción, podemos reducir la relación de inercias. Aquí tendríamos dos opciones para poder reducir la relación de inercias. Utilizar un radio de reducción mayor o utilizar un motor mucho más grande. Aunque por capacidad del servo esté súper sobrado, la inercia va a ser mayor y va a reducirse con la relación con la aplicación, aunque el motor esté sobradísimo. Para evitar aquí tener que comprar un servomotor súper enorme, podemos cambiar la relación de inercias del reductor, aumentarla. Por ejemplo, aquí podemos brincar la relación 50, ahorita lo tenemos en 10. Voy a pasar la relación 51, revisamos la relación de inercias, cambió de 400 y algo a 18, bajó bastante. Entonces podemos volverla a subir. Como les comentaba, el precio va a ser el mismo en cualquier MF2, en cualquier reductor que sea de la misma etapa, entonces da lo mismo si utilizo la relación más alta. Voy a cambiar a la relación 100. En la relación 100 los niveles de utilización del reductor y del servo están bastante bien y la relación de inercias es ahora de 5, la mitad de lo recomendado, que es 10.
Entonces esa solución aquí ya quedaría como ideal. Tendríamos seleccionado aquí, pues simulado nuestra aplicación, seleccionado nuestro reductor y seleccionado nuestro servo. Aquí, pues nada más para ver, voy a regresar el radio al original, que era el 10. Y vamos a ver la diferencia en el servo. Aquí tenemos un servo que tiene 7.8 Nm máximo. Si tuviéramos que mejorar la relación de inercias solamente con el servo, yo puedo aplicar aquí el filtro y ni siquiera hay un servo de Rockwell en MPL que me dé una relación de inercias menor. Aquí, por ejemplo, quité el filtro de la serie MPL, tendríamos que cambiar de serie. Este servo me da una relación de 9 y la diferencia de torque, por ejemplo, en este es 30. El torque máximo en el anterior teníamos 9. Seguramente este servo pues sería mucho más caro que el anterior. Bien, y así es como quedaría nuestro primer ejercicio. Aquí ya definimos el reductor. En el reductor siempre vamos a tratar que los niveles de utilización estén por debajo del 80%. En el servo vamos a tomar la misma consideración para la mayoría de los niveles de utilización, excepto por las gráficas de torque S1 y S5, que son la nominal y la cíclica, o torque pico. Aquí en la cíclica tenemos el 75% en la S1 y 80% en S5. Esos son los topes que tenemos para poder recomendar una solución. Bien, ahora pasaríamos al segundo ejercicio, que sería un tornillo de bolas. Y tenemos aquí los datos de la aplicación. Tenemos el perfil de movimiento, las características del tornillo y la orientación, que es igual horizontal. Entonces tenemos el movimiento de 500 en 4 segundos con carga de 100 kilos. El segundo movimiento es igual. Tercero tenemos una espera de 2 segundos con la misma carga. Tercer movimiento es un regreso por los dos movimientos anteriores que fueron de 500 cada uno. Entonces ahora va a regresar 1000 milímetros. Pero ahora el desplazamiento no nos lo da en tiempo, nos lo da en velocidad. Y la carga cambió. Parece que hubo ahí una descarga en la aplicación. Ahora tenemos solo la mitad, 50 kilos. Y por último tenemos una espera de 2 segundos. Entonces pasamos acá a Simex. Agrego un nuevo eje. Me voy a plantillas. Aquí tenemos la plantilla para el tornillo. La arrastro. Menciono nuevamente, nos van a dar los elementos mínimos que tenemos aquí en nuestra aplicación. Aquí está considerando que se monta directamente el tornillo a la aplicación, directamente el tornillo al reductor y después al servo. Aquí podríamos tener una transmisión, si fuese en línea, un acoplamiento o una transmisión en paralelo con un juego de poleas donde nuestra parte motriz estaría pues por debajo y nuestra parte del tornillo estaría acá arriba. Es un montaje en paralelo si se quisiera ahorrar espacio en línea, digamos. Vamos a continuar con los elementos mínimos. Aquí en la parte de propiedades, pues tenemos nuevamente muy parecidos los datos que necesitamos, la orientación y el perfil de movimiento, que van a ser los críticos, digamos, para este tipo de aplicación. Entramos al perfil, selecciono perfil de 1/3. Primer movimiento eran 4 segundos, 500 milímetros, carga de 100 kilos. El segundo movimiento es exactamente igual. Selecciono copiar, pegar después. El tercer movimiento es una espera. Espera de 2 segundos. Los 2 segundos. Carga de 100 kilos. Y después viene el tercer movimiento, que es el regreso de 1000 milímetros.
Aquí si ven en la gráfica el movimiento lo pone por default hacia arriba, sería otro avance, pero este es un retorno, lo que nosotros queremos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cogerle el símbolo negativo, unos 1000 milímetros. Acá en el perfil podemos ver que nos lo va a mostrar hacia abajo. Y en la parte del tiempo, en el tiempo del desplazamiento, tenemos habilitado aquí lo que es, pues como tal, el tiempo en segundos. Tenemos bloqueada la parte que define la velocidad. Y a diferencia de los movimientos anteriores, este movimiento lo define en velocidad, no en tiempo como tal. Tenemos menos 0.2 metros por segundo. Aquí en Simex tenemos estas pequeñas calculadoras al lado de algunos campos. Estas calculadoras las podemos seleccionar y arrastrar. Entonces yo la voy a arrastrar al campo de tiempo, lo va a bloquear y me va a desbloquear el campo de velocidad. Y yo aquí puedo ingresar la velocidad, 0.2 metros por segundo, 50 kilos. Y por último tenemos una espera de otros 2 segundos con 50 kilos. Así tendríamos nuestro perfil completo, 2 avances de 500, una espera, el retorno de 1000 milímetros y una espera al final. Le puedo dar en aceptar. La aplicación es en orientación horizontal. Aquí no vamos a poner un torque de fricción. Podemos pasar a la parte del tornillo. Aquí en la parte del tornillo nuevamente vamos a utilizar una calculadora de inercia. En caso de que no tengamos los datos de catálogo, digamos, de tornillo, si es un tornillo genérico que el cliente tiene, lo podemos simular con la calculadora. Si es un tornillo o un actuador de catálogo, seguramente en los catálogos existe ya una fórmula para determinar la inercia de ese equipo y lo podríamos sacar de ahí. En este caso vamos a utilizar la calculadora de inercia. La calculadora de inercia es igualita a la que vimos en el ejercicio anterior. Aquí vamos a seleccionar el tipo de cuerpo que queremos. Podríamos seleccionar un cilindro, pero aquí nos tiene ya directamente el ball screw, que sería el tornillo. Aquí en el tornillo nos pide definir el diámetro, el largo, el material, el ángulo de rotación y el centro de fuerza desde el centro de giro de nuestro tornillo. Regresamos aquí a los datos de la aplicación para ver los datos del tornillo. El diámetro es de 20 milímetros, la longitud es de 1400 y el paso es de 20 milímetros. Entonces, diámetro es de 20, longitud 1400. Y como gira sobre su propio eje, aquí le vamos a poner 0 en el ángulo de rotación. Así nos quedaría ya calculada la inercia de este tornillo. Le puedo dar en aplicar. Y aquí en la parte de propiedades ingresaría el dato del paso. Aquí por default está en 1 milímetro, le vamos a poner 20. El último campo que tenemos es la eficiencia de nuestro tornillo. El estándar siempre va a ser el 85%, a menos de que tengamos otro dato, nuevamente de catálogo, si es un equipo definido. En caso de que sea un equipo genérico, vamos a utilizar el 85%. En esta parte ya habríamos completado el ingresar los datos de nuestro tornillo. Voy a ingresar los relojes medidores. Pasamos a la parte del reductor. Aquí en la parte del reductor voy a seleccionar un reductor CP. Los CP son los reductores, digamos, más económicos que tenemos en nuestro catálogo de Wittgenstein y junto con los NP son los que mantenemos en stock en Urani. Entonces, para una solución que requiere tiempo de entrega corto, vamos a tratar de utilizar siempre la serie CP o la serie NP. Nuevamente voy a seleccionar el radio más alto de la primera etapa del reductor, que es hasta el 10. No cambia el número de etapas, sigue siendo 1. Me voy al nivel de utilización. Está dentro de los niveles aceptables. Y por último, en el servo voy a abrir nuevamente la base de datos.
Y aquí como tal, pues ya podemos ver de inicio, ¿no? Una pequeña lista de servos que no cumplen. Aquí el nivel de utilización total está por encima del 100%. Voy a aplicar mis filtros. Para lambda un máximo de 10 y para utilización le voy a poner directamente un máximo de 80%. Y de aquí podríamos seleccionar cualquier servo de esta lista que nos da. Nos da una lista de todos los servos que son compatibles con la aplicación, pero además podría seleccionar este campo. Este campo que dice con salida A se refiere a que el motor sea compatible con el reductor que yo ya seleccioné para no tener que cambiar el reductor. Entonces lo puedo marcar. Ahora me filtra solamente los servos que son compatibles con el reductor que ya tengo. Y de aquí ahora sí podría seleccionar cualquier servo, será compatible con la aplicación y con el reductor que ya definí. Selecciono mi servo, la relación de inercias, en el reloj 3. La relación de inercias siempre se va a medir en el reloj que está siguiente de nuestro servo. Aquí en la aplicación anterior, por ejemplo, solo teníamos dos nodos. Fue el reloj 2, aquí tenemos 3, entonces es en el reloj 3. Nuestra relación de inercia está en 0.85, está excelente. Y los niveles de utilización tanto del servo como del reductor se ven muy bien. Entonces esta aplicación también de esta forma estaría completa. Aquí Simex igual nos da pues mensajes de advertencia. Este mensaje, por ejemplo, dice que no se ha definido un factor KT. El factor KT simplemente es un factor de proporción de torque y la corriente que consume el motor, no es un dato que afecte en la simulación de un servo. Entonces no afecta. No todos los servos lo tienen cargado aquí en Siemens, hay algunos que sí. También podríamos tener aquí mensajes de que no es compatible el servo con nuestro reductor, o nos puede dar mensajes, por ejemplo, de que la brida entre la diferencia de tamaño de la brida de montaje del reductor y la brida de montaje del servo son de tamaños demasiado diferentes, y aunque se pueden montar, pues va a quedar un espacio considerable ahí entre esas dos caras y no se van a cubrir los barrenos de montaje del reductor y pueden quedar descubiertos. Cuando eso sucede, pues Wittgenstein ahí ofrece la opción de vender un seal plate, un plato intermedio para cubrir esos espacios. Igual los nodos, nos puede aparecer el nodo como tal, así como lo tenemos ahorita, o nos puede aparecer el nodo en rojo, que quiere decir que no es compatible un elemento con el que sigue en el tren de componentes. Muy bien, y eso sería todo para las simulaciones. Podríamos pasar a la siguiente parte, que serían si tienen preguntas. Ok, aquí le está respondiendo al ingeniero Julio, que comentaba si se puede omitir el reductor. Ya le respondí aquí en el chat, voy a complementar nada más la respuesta. Sí se puede omitir, o sea, en realidad no es obligatorio que forzosamente tengan que tener un reductor, lo puedes eliminar ahí con un clic derecho y lo puedes eliminar. Sobre todo te tienes que fijar en pues, cómo está tu relación o tus datos de utilización, de torque, de velocidad y de lo que vimos que es un dato muy importante, que es la relación de inercias que tienes en el sistema. Sí, sí, exactamente. Es como lo que mencionamos aquí en los ejercicios de cuando cambiamos el radio de reducción de 10 a 100, por ejemplo, y teníamos que utilizar un reductor mucho más grande para compensar esa relación de inercias. Sería lo mismo. Ok, aquí Luis García pregunta qué es el torque de proceso. El torque de proceso sería, por ejemplo, que en esta aplicación rotativa pues hubiese alguna fuerza. Digamos que la aplicación rotativa no fuese un disco que lleva herramientales encima, sino que fuera, por ejemplo, un disco de corte. Sí. Y que este disco de corte, al entrar en contacto con la superficie que va a cortar, pues como tal va a producirse una fuerza o una fricción entre la superficie del disco que tenemos girando con la superficie que tiene que cortar.
esa resistencia produciría pues ese torque de proceso o esa fuerza de resistencia que tendríamos que considerar también en la simulación. Por ejemplo, acá en la aplicación lineal no sería un torque de proceso, sino sería como tal una fuerza de proceso. Digamos que los movimientos de 500 milímetros que simulamos aquí no fueran solamente de posicionamiento. Estos movimientos son de posicionamiento, pero digamos que en alguno de estos movimientos, en el segundo, por ejemplo, se aplicara un prensado, que se fuera a insertar una pieza dentro de otra y se requerirá una fuerza de 50 newtons. Eso ya cambiaría los niveles de utilización de nuestros equipos que seleccionamos. Correcto, este ejemplo de la prensa es muy clásico, ¿no? Donde la prensa que tienes una herramienta a lo mejor que lo estás elevando, que pesa, no sé, su masa es de 5, 10 kilogramos, 15 kilogramos, ¿no? Pero cuando haces el prensado, a lo mejor requieres 900 newtons o mucho más como fuerza para hacer el proceso, como tal, para hacer la inserción o hacer la acción, ¿no? Del prensado. Entonces, a esa fuerza pues se convierte en un torque de proceso. Ok, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo definiste el perfil? Me imagino que se refiere al perfil de movimiento del último ejemplo. No sé si estás muteado, Sergio. Lo definí como perfil de un tercio también. Okay. Sí, aquí consideramos perfil de un tercio para definir el perfil. Y Sí, pues aquí los movimientos como tal. ¿Mm? como comentábamos al inicio aquí en el chat también, esto dependerá mucho. Digo, ahorita fue un ejemplo y Sergio lo definió de un tercio. Un tercio para acelerar, un tercio de velocidad constante, un tercio para desacelerar. Pero en realidad aquí va a depender mucho de qué tipo de máquina o qué tipo de eje se va a implementar. Mencionaba que es muy diferente a lo mejor una desbobinadora, ¿no? Que regularmente tienen pues rampas un poco más amplias de aceleración o desaceleración, a, por ejemplo, un sistema que va a hacer, no sé, un corte o que va a hacer, que va a aplicar algún producto, ¿no? Silicón o pintura, donde la velocidad, perdón, la aceleración tiene que ser alta para que sea en un tiempo muy breve, de tal manera que en el espacio que estás aplicando el producto sea uniforme. Entonces depende mucho de la aplicación, de ahí se puede definir el perfil de movimiento. Hay otros que son variables, ¿no? Que nada más tienen, bueno, variante al de un tercio, que es de un medio, que nada más tiene aceleración y desaceleración. Otro ejemplo puede ser donde lo que modificamos es la rampa de desaceleración para simular un paro de emergencia. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes una máquina que sí tiene una rampa de aceleración, no sé, de 2 segundos, pero que en tu perfil de movimiento sí necesitamos simular un paro de emergencia para que a lo mejor esté preparado el sistema para frenar en 0.2 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el torque va a ser muy diferente, ¿sí? De esa aceleración de 2 segundos a una de 0.2 segundos. Entonces ahí también ocuparíamos un perfil diferente para simular estas características. Ok, Mateo nos pregunta, ¿la aplicación también calcula el factor de seguridad? Me imagino que se refiere a Cymex, si Cymex calcula el factor de seguridad. No, aquí el factor de seguridad pues depende de los equipos de cada compañía. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando guías lineales, si estuviéramos utilizando, en este caso, si el tornillo fuese un actuador, por ejemplo, de los actuadores que calculamos de Unimotion, pues ahí depende de cada fabricante. Ok. Héctor nos pregunta qué significa un tercio o un medio en los perfiles. Bueno, pues es que lo dividimos el movimiento en 3 o en 2. Por ejemplo, Sí, adelante. y por ejemplo,
este que tenemos aquí, este es un perfil de un tercio. El perfil de un tercio quiere decir que el tiempo que dura el movimiento, que son 4 segundos, se va a dividir entre 3. Que sería 1.33 segundos para aceleración, 1.33 segundos para el movimiento continuo y 1.33 segundos para la desaceleración. Si utilizáramos un perfil de un medio, quiere decir que la aceleración ocuparía la mitad del tiempo, la desaceleración la mitad del tiempo, y no hay un tiempo de movimiento de velocidad continua, sino que en cuanto acelera y llega a la velocidad, empieza a desacelerar inmediatamente. Ok, Héctor también nos pregunta que si tiene costo Simex. No, no tiene costo para clientes, obviamente, de nuestros productos. No tiene ningún costo. La licencia se otorga por un año. Ok, Juan Manuel pregunta, anteriormente la advertencia que arroja sobre la propiedad KT afecta el sistema si no se implementa físicamente. No, no, como les comentaba, este factor KT es una relación que existe en cada servomotor, va a depender de cada modelo de servo. Es una relación que existe entre la corriente que consume y el torque que puede producir el servo. Se puede utilizar ese factor para otro tipo de cálculos, pero en cuestión de la simulación no afecta para nada. Aquí en Simex hay muchos servos que lo tienen definido y hay muchos servos que no lo tienen definido. O sea, no es un dato como que realmente afecte aquí en esta parte. Ok, no sé si Para nos la den tiempo, selección. a lo mejor comentarlo muy brevemente, Sergio. Que nos estaban preguntando cómo se carga un nuevo servo, es decir, algún modelo que no esté Ah, incorporado. sí, claro. Bueno, aquí de inicio sería entrar a la base de datos de los servos. Ah, tenemos nuestro tren de componentes, tenemos aquí la parte del servo, selecciono el botón de abrir base de datos y me va a abrir de nuevo la base de datos que estábamos viendo ahorita. Esperar a que cargue. Y en la parte superior izquierda tenemos estos dos botones. Nuevo motor, que nos va a cargar una plantilla completamente en cero, todos los campos en cero, y nuevo motor desde selección. Esto quiere decir que podríamos tomar como base la plantilla de algún motor que exista. Podemos aquí empezar a aplicar filtros, digamos que de dimensiones. Definimos que nuestro servo tiene las mismas dimensiones que este servo que ya está seleccionado aquí, y nada más quiero cambiar algunos datos de torque. Entonces selecciono la de nuevo motor desde selección. Aquí yo cambiaría el nombre del fabricante, le pondría el nombre del servo que quiero, cambiaría aquí mis datos de torque, si son diferentes, ¿no? Los datos que yo quiera ahora, datos de velocidad, datos de voltaje, datos de inercia, la masa del servo, el factor KT. Aquí está en cero, por ejemplo. Si yo lo conozco de mi nuevo servo, lo puedo ingresar. Esa sería la parte del performance del motor, digamos. Después pasaríamos a la parte de las dimensiones, que como mencioné, se supone que aquí utilizamos pues filtros, ¿no? Para ver que nuestro servo tenía las mismas dimensiones que este. Nada más verificamos que sí sean las mismas. En caso de que algún decimal cambie, lo podemos cambiar. Pasamos a las rampas de torque-velocidad, de operación cíclica y de operación continua. Las cargamos aquí. Estas rampas como tal, pues es lo que les comentaba acá en la presentación, ¿no? Que son una gráfica como tal que representa el torque que tenemos a cierta velocidad. Entonces esas gráficas las cargaríamos aquí, ya que tenemos todo aquí como una palomita verde, porque si nos falta algún dato, nos va a quedar, nos va a quitar la palomita. Por ejemplo, aquí le quité el dato del torque máximo, se le quita la palomita verde y ya no me deja finalizar. Entonces aquí le puedo poner otra vez el valor, le doy en finalizar, espero que se actualice y aquí ya me aparecería el nuevo servo. Y ese nuevo servo lo podría utilizar en mi simulación.
Perfecto. Aquí Mateo nos preguntaba si se puede configurar el servomotor para una aplicación, pero que sea por control de torque. Sí, o sea, nosotros podemos simular cómo se vaya a comportar. Aquí ocuparíamos un torque simulado durante los movimientos, ¿sí? Pero, pues obviamente, ya para el control, pues tú lo harías en el drive, obviamente, ¿no? Pero sí, sí lo podemos simular. Y Samuel comenta que la relación KT va en relación al torque con respecto a la corriente eléctrica. Sí, es correcto. Ese factor KT en los catálogos suele venir como una unidad en Newton metro por ampere. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por terminado el webinar. Como les comentaba, lo vamos a subir en la plataforma de YouTube. Aquí les dejamos una encuesta si nos gustan apoyar con sus comentarios. Y también aquí vamos a estar unos minutos más en el chat por si nos gustan comentar algo adicional, no sé, como un tema que les gustaría que tratáramos, tema en particular, lo del SIMEX, dudas que hayan quedado todavía, aquí lo podemos resolver. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias a todos.